una manera de la investigación que resulte amorosa y corazonante en sus principios y en sus pretensiones, porque es necesario volver a decirle al humano que desde eso que fue vedado hace más de 5 siglos por la tradición filosófica grecorromana, es decir, me refiero al cuerpo, me refiero a lo femenino, en eso que fue vedado hay un lugar también del conocimiento y hay una potencia sorprendente de sabiduría que precisamente es posible comprender como método y es posible comprender como investigación. Finalmente, de lo que les voy a conversar hoy es del tema fundamental de una manera de conocer que no solamente se soporta en la razón, sino que de una manera de conocer que siendo investigativa y siendo metodológica, y aquí quisiera afirmar la expresión etimológica más vital sobre lo investigativo y lo metodológico. Finalmente, investigar significa seguir la huella y método significa caminar. La etimología latina de las palabras obedecen a ese tipo de significación. Y entonces creo que lo que les voy a conversar es de una manera de seguir la huella y de una manera de caminar profundamente humano que precisamente integra todo lo que implica la experiencia del humano. Pensar en el contexto, pensar en la vida, en el mundo de la vida, pero comprender que pensar no es suficiente para entender lo humano, que las honduras de lo humano solo son posibles de ser caminadas en términos de lo amoroso y en términos de lo corazonante. Y esto se los quisiera proponer en un lenguaje precisamente metodológico de investigación. Bueno, entonces, eh, un ejercicio, nuevamente agradeciendo mucho la invitación de la Universidad de San Buenaventura, este místico teólogo y filósofo de los ojos del conocimiento, de la perspectiva más pluralista de la investigación y de la filosofía existente para el mundo occidental, y desde estas instituciones que nos han permitido a nosotros como línea de investigación en psicología ancestral indígena, también caminar estas formas del conocimiento. Me refiero pues específicamente a la Universidad Cooperativa de Colombia, a la Corporación Tiguaya y a un aliado muy importante para nosotros que es la Fundación FH Cónsul de Holanda. Entonces, en este sentido, me propongo a conversarles sobre lo que se ha denominado sentidos metodológicos de la investigación ancestral indígena, porque precisamente lo que quiero referir aquí es sobre algo que nos ha hecho mucho sentido desde hace un buen tiempo en términos de comprensiones diferentes y alternativas de lo metodológico para la investigación, y algo que nos ha hecho sentido en la perspectiva de cómo la comprensión del mundo ancestral indígena nos ha propuesto pensar y sentir otra manera de la investigación y otra manera precisamente de lo metodológico. Y en este sentido, entonces, hago un poco de contexto porque eh, se va a conversar sobre psicología ancestral indígena y entiendo que el programa de psicología en la extensión Ibagué de la Universidad San Buenaventura tiene también unos propósitos y unas comprensiones sobre las ancestralidades y la relación de la universidad con las comunidades indígenas en esta situación geográfica y en esta región del Tolima y en una perspectiva colombiana. Entonces me propongo hacer un poco de soporte y de generalidad específicamente en la comprensión de lo que es para nosotros un sentido metodológico, es decir, algo que nos hace mucho sentido y eso tiene que ver con lo sensible de caminar la vida en la perspectiva de saber cómo se investiga la realidad indígena en una propuesta mucho más profunda para las realidades indígenas mismas que precisamente lo que podría plantear la etnopsicología o la etnopsiquiatría. Para nosotros, la psicología ancestral indígena, entendida como Huitaca Simahui, implica un proceso de lo metodológico e implica un proceso precisamente de la comprensión también de la dinámica curativa de esta psicología, que creo que el filósofo Soren Kierkegaard manifiesta muy bien en la lógica de los espacios y los tiempos que mueven las linealidades de la investigación y que mueven las linealidades o las espirales complejas de la curación humana. Precisamente es esta cita que aparece aquí al borde inferior derecho que me permito leer: la vida solo se puede entender mirando hacia atrás. Es decir, la vida solo se puede entender mirando hacia atrás.
Uno pudiera plantear acá, la vida solo se puede conocer, la vida solo se puede investigar, o el camino de lo metodológico solo es posible mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. Es decir, la comprensión de la vida es un movimiento que está atrás, que pasa por el presente potencial y que solo es posible de ser vivida mirando hacia adelante. El camino metodológico para la investigación ancestral indígena es un camino, precisamente es un métodos, la expresión latina de caminar, que solo es posible mirando hacia atrás, pero que solo se puede vivir mirando hacia adelante. Y creo, repito, que este es el panorama de las temporalidades, de los espacios y de los tiempos que implica el hacer investigación en términos de nuestras comunidades ancestrales. Esto implica también en una lógica de los contextos y nos animamos nosotros con esta mirada profunda de este niño Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta, exponer una expresión conceptual de lo posible que es una psicología propia. Recuerden que se está hablando aquí de una psicología de lo propio en un contexto colombiano que admite constitucionalmente el respeto hacia los saberes y hacia las maneras propias, precisamente la instancia de lo multicultural y de lo pluriétnico que resultamos la población colombiana evidencia esta posibilidad de nombrar a la psicología en este sentido y en estas categorías. Una psicología que nosotros hoy manifestamos en este tránsito de lo caminado de esta manera, pero que es importante comprender, es un tránsito del ejercicio precisamente de lo que se investiga. Es decir, hoy para nosotros es una psicología que manifiesta, por supuesto, traducido al español, que es el idioma en el que nos entendemos hoy, este tipo de preconceptos y este tipo de temáticas y este tipo también de conceptualizaciones que presento a continuación. Dice, una psicología de ser alma para estar en la vida y venir a vivir para ser alma. Una psicología pletórica de usos y costumbres como camino de evolución, un sentido práctico del camino o un camino de prácticas, mitos, botánica y ritos de conciencia y humanización. Todas las prácticas ancestrales para la evolución del alma son la potencia del método, del camino, y su telos, su sentido último, un cultivo de la tierra, del cuerpo, de lo corazonante y pensante del alma y del espíritu importan en este sentido, en este camino evolutivo de la psique en la vida, un patos muisca de amor de su corazón, puiki, hacia el amor universal, tichi, un ejercicio del camino precisamente sobre la aceptación de lo emocional, la aceptación de lo corazonante y cómo esa aceptación de lo emocional como comprensión de lo psíquico nos posibilita unas instancias de encuentro con el núcleo de ser, con el núcleo almífico del humano en una perspectiva completamente diferente a lo que nos propone hoy las dinámicas y las lógicas del mundo moderno, por ejemplo, y plantear esta definición en una comprensión sobre un proceso de investigación para nosotros que implica precisamente un objetivo de recuperar y consolidar lo que denominamos los fundamentos radicales y telúricos, algo que, por ejemplo, el profesor Arturo Escobar, el antropólogo, denomina teoría de la tierra para una psicología ancestral indígena como una posibilidad de conocimiento que también contribuye tanto a una terapéutica individual, a una comprensión colectiva de la transformación, pero que incluso va mucho más allá en una terapéutica del cuidado de la tierra y en una terapéutica de un hombre que vuelve a ser hombre solo en el encuentro con la tierra. Eso implica para nosotros un ejercicio que precisamente hemos denominado metodológicamente como el método de caminar la tierra. Un método de caminar la tierra, pero me devuelvo un poco y quisiera fijar en esta gráfica que hay aquí en la parte inferior, cuando hablamos de Huitacas y Majuí, es decir, Huitacas y Majuí es la expresión muisca de lo que significa psicología ancestral indígena y tiene que ver en la voz sabia
de la tradición del pensamiento y de la sabiduría dulce de nuestros pueblos tradicionales, precisamente sabiduría, una huitaca como el elemento sabio de la ciencia, una ciencia que es capaz de asumir las tareas del aprendizaje y las tareas de la conciencia precisamente en esa perspectiva integralista y pluralista que propone San Buenaventura en el sentido de los ojos del conocimiento. Perdón que acá me apareció la barra y no me deja ver bien la gráfica ya. Una huitaca que implica sabiduría, es decir, una ciencia de la sabiduría, un método que se propone un caminar sobre lo que Patricio Guerrero, que entiendo yo que es un teórico que de muchas maneras se estudia allí en la Facultad de Psicología en la Extensión Ibagué, que denomina Patricio Guerrero la sabiduría de lo insurgente, por ejemplo, en esa perspectiva de lo corazonante, y que implica para nosotros en Voz Muisca precisamente la búsqueda de un huitaca, ¿no? La búsqueda de una sabiduría, un método de conocimiento para el encuentro con lo sabio y una ciencia que es capaz de acrecentar sus niveles de conciencia en la perspectiva de convertirse en una ciencia capaz de lo sabio, que tanto la necesitamos hoy en las perspectivas reductivas, perdón, por ejemplo, los pensamientos de la racionalidad mucho más técnica y mucho más moderna. Y que implica precisamente desde el Huitaca un encuentro con el psiquismo humano, un psiquismo entendido por nuestras comunidades indígenas como alma, es decir, en lo muisca y en varias comunidades indígenas se encuentra el registro sobre la existencia de la palabra alma. Fijisca para la comunidad muisca, por ejemplo, Nuna para las comunidades incas, Nuncita para las comunidades purepecha de México, Atman para la ancestralidad oriental. Es decir, la palabra alma existe como manifestación conceptual y como manifestación categorial en diversos pueblos indígenas y entonces implica para nosotros un huitaca, una ciencia que es capaz de volverse sabia, una ciencia que es capaz de evolucionar en los niveles de conciencia desde el mundo de la carne hasta el mundo de la trascendencia que precisamente planteaba San Buenaventura y que en esa lógica de moverse en esa dimensionalidad de lo trascendente permite un encuentro con los lugares mucho más íntimos y más profundos del alma humana que planteamos nosotros en una comprensión de la mismidad. Es decir, finalmente aquí involucrado un método del conocimiento, un camino de la sabiduría, yo no me canso de repetir esto, método como metaodos, método como caminar del conocimiento hacia una posibilidad sabia en la que resulta que ya no desaparece lo que desaparece en el año 1879 para las primeras manifestaciones de ciencia psicológica, es decir, ya no desaparece el alma, sino que una ciencia capaz de vestirse de sabiduría es nuevamente capaz de encontrarse con lo profundo humano del alma y con lo profundo humano del espíritu y además con evidencia empírica. No la misma evidencia empírica llamémoslos aquí, de los mayores tradicionales del conductismo, no la misma naturaleza filosófica de los mayores tradicionales de las psicologías cognitivas de la racionalidad o de las psicologías constructivistas o construccionistas o sistémicas, sino aquí una evidencia empírica de lo sagrado, una evidencia empírica del mundo de lo sensible, que es posible y que vamos a manifestar más adelante. Entonces, dicho esto de cómo hay una psicología que es una manifestación del Huitaca Fijisca Mahui, de la sabiduría del encuentro con lo profundo humano, así lo recrean los abuelos en sus malocas, en sus lugares de conocimiento, en sus sitios sagrados, y esa perspectiva entonces nos propone a nosotros un camino de búsqueda y un camino de encuentro que hoy denominamos el método de caminar la tierra. Posiblemente Heyman también pensando desde sus investigaciones el tema de cómo aquí el método implica caminar. En lo indígena, el método de conocimiento implica siempre caminar y es un camino sabio de prácticas y es un camino sabio de mitologías y es un camino sabio
perdón, de ritualidades, pero implica como sea caminar. Y creo que esto no lo hace muy diferente a lo que es el método en la perspectiva occidental. Finalmente, un métodos, un caminar hacia el conocimiento en diversas maneras culturales de observar, de definir lo metódico y de definir los encuentros con el conocimiento mismo, ¿no? Los encuentros con las necesidades humanas que se objetivan en las investigaciones. Entonces, un método de caminar la tierra, que estamos en la discusión, que implica también un método de caminar la palabra, pero un método de caminar la tierra que es precisamente el método de caminar hacia lo sensible humano, el método de caminar hacia lo profundo humano. Y quisiera aquí manifestar pues en una perspectiva de poder hacer diálogos también con la tradición filosófica y psicológica de la investigación, sobre todo en la perspectiva cualitativa, el poder plantear aquí cómo ha sido nuestra tradición de investigación. Evidentemente, una investigación, un método, un sentido metodológico de la investigación ancestral indígena como método de caminar la tierra hacia el corazón humano, es decir, cada vez que en las comunidades indígenas se camina el territorio o se ritualiza en el territorio, lo sabido por los mayores y las mayoras de nuestras comunidades es que se camina hacia el corazón humano, es que se camina hacia el alma humana. Es decir, no es posible caminar hacia la ciudad sagrada de Machu Picchu si a la vez no involucra un camino hacia lo profundo que es el corazón propio. No es posible caminar lo sagrado en los sitios sagrados del Tolima, y refiero, por ejemplo, lo sagrado que implica el río Grande de la Magdalena, el río Yuma. No, no es posible caminar esa instancia de lo sagrado, sino implica a la vez un camino hacia la comprensión de lo que es lo humano y hacia la comprensión profunda de lo que es lo humano, precisamente en en esa pretensión y en ese propósito de conocer el alma y de ubicarse en el alma como perspectiva curativa. Entonces implica para nosotros un ejercicio de lo cualitativo, de una calidad de las cosas en el mundo de la vida y en esa búsqueda del mundo de la vida y de la conciencia del mundo de la vida ha implicado para nosotros el mover nuestras investigaciones y repito, lo hago en una perspectiva de la traducción a las lógicas cualitativas de la investigación. Ha implicado para nosotros un aprendizaje de lo etnográfico sobre todo participativo y últimamente una lógica de lo etnográfico en lo que empieza a denominarse dentro de la etnografía como las etnografías colaborativas, es decir, una comprensión del antropólogo o de la participación del etnógrafo nativo y del antropólogo nativo en la comprensión de lo que implica poder construir la visión de la cultura y la visión del sistema social y la visión humana simbólica dentro de esos colectivos. Una experiencia de lo hermenéutico, aclarando aquí que las hermenéuticas que nos mueven metodológicamente, las metódicas hermenéuticas que nos mueven en nuestras investigaciones, son sobre todo aquellas últimas que se han fijado en la importancia de lo estético y de lo sagrado para la comprensión precisamente filosófica de lo humano. Y aquí pienso en personajes como Gadamer, precisamente en sus estudios filosóficos de la estética del arte, de la estética de lo religioso, de la estética de lo espiritual, pero más cerca a nuestro territorio pensamos nosotros y desarrollamos en mucha sincronía con el trabajo, por ejemplo, del investigador de la Universidad Pedagógica, el profesor Alfonso Torres, en esa perspectiva de las estéticas emancipadoras o del trabajo que hace el filósofo chileno radicado, que hacía el filósofo chileno radicado en México, Hugo Semmelmann, precisamente sobre la comprensión de cómo lo estético, Semmelmann llevándolo más hacia la educación, la comprensión de cómo el método de lo estético posibilita verdaderamente la transformación del humano. Como sea para nosotros un ejercicio muchas veces etnográfico, ¿no? Con las comunidades y un ejercicio muchas veces hermenéutico en el sentido de nuestros estudiantes y de nuestros investigadores al interior de nuestra línea, precisamente en el trabajo de la comprensión interpretativa de lo sagrado y de la comprensión interpretativa de lo estético como las posibilidades de encuentro más profundas con las transformaciones humanas. Por supuesto, un ejercicio de lo fenomenológico en el que no se puede dejar de nombrar a Husserl como pionero de la perspectiva de la fenomenología, pero una fenomenología
que el mundo de lo indígena en esa relación de puenteo y en esa relación de traducción del mundo de lo indígena al mundo occidental, es decir, lo hemos manifestado en algunos espacios como la necesidad de que la mano derecha de la lógica pueda interpretar y pueda comprender lo que sucede en la mano izquierda que representa el mundo íntimo, el mundo simbólico, el mundo emocional, el mundo sensible, el mundo místico, el mundo mágico, el mundo espiritual. Y entonces, una perspectiva de la fenomenología donde el fenómeno aparece desde la experiencia directa y la relación del cuerpo con la experiencia directa en el mundo de la vida, la experiencia por conocer, solo que una fenomenología que, que, que precisamente por la potencia de la ancestralidad indígena nos ha implicado superar las perspectivas tradicionales de lo fenomenológico en Husserl, y es decir, me refiero al tema de cómo no es todo el tiempo tan real que la mayor posibilidad de comprensión esté dada en el ego cogito cogitatens, en el ego que piensa pensamientos, sino que cómo la manera indígena del método nos ha manifestado que más allá del ego que piensa pensamientos, está el alma capaz de pensar bonito, está el espíritu con su totalidad y en una instancia psíquica humana está la mismidad misma, perdón la redundancia, profunda del humano como un lugar que no es solo capaz de pensar pensamientos, sino que es un lugar capaz de sentir sensiblemente la vida como lugar de conocimiento. Porque es que aquí lo que se intenta referir es que la estética, en un sentido cercano a la ética, y en un sentido trascendente, la espiritualidad son los lugares del método, son los lugares del caminar metódico, precisamente para comprender la hondura y la profundidad humana. Es decir, como dice el psicólogo marxista Erich Fromm, eh, hoy vivimos una realidad técnica y una realidad capitalista que ha desconectado al hombre de su profundidad metafísica. Por eso el hombre no tiene hondura mítica hoy y por lo mismo el hombre vive en una angustia de la superficialidad que creo que es muy conocida y que muchas de las investigaciones de las cuales ustedes van a hablar precisamente narran es sobre este elemento de la angustia externalizante del humano precisamente por la desconexión con lo íntimo y lo profundo. Y finalmente, esta fenomenología trascendental que nos ha llevado desde la expresión fenomenológica de Husserl hacia la expresión fenomenológica de la escuela de Kioto, que estudia filosóficamente el budismo, por ejemplo, para poder entender que incluso más allá de la fenomenología, hay una manera trascendental cosmogónica como método ancestral indígena del conocimiento. Y aquí la aclaración de que últimamente nosotros lo que definimos como método en la traducción, porque el método para nosotros es el método de caminar la tierra, ¿no? Es el método de caminar la Hichaguaya, de caminar la Pacha, de comprender la matriz origen de lo humano, pero en la traducción lo podemos llamar como un método fenomenológico de la trascendencia cosmogónica. Y qué implica eso para nosotros desde nuestras investigaciones? Pues un ejercicio precisamente muy a la manera de San Buenaventura. Yo no conozco mucho de la universidad, pero lo que entiendo es que tienen toda una inspiración de uno de los más grandes teóricos y teólogos y filósofos que precisamente apuestan por una lógica pluralista de los diversos ojos del conocimiento. Y eso implica para nosotros, siguiendo la postura de San Buenaventura, un ejercicio de la investigación contemplativa trascendental, que más adelante retomo en la explicación y que por ahora quiero aquí manifestar que implica no, no un ejercicio de las cosmovisiones, como Patricio Guerrero cuestiona, es decir, no un ejercicio de la cognición de la comprensión del cosmos, y Patricio Guerrero propone entonces el término de la cosmoexistencia, pero para nosotros tampoco implica un ejercicio de la cosmoexistencia, incluyendo la posibilidad de la cosmoexistencia tanto como de la cosmovisión, porque la cosmoexistencia ubica el problema en un lugar del trasegar
del acontecimiento existencial. Y siguiendo a San Buenaventura y el tema de la amplitud de la conciencia hacia lo espiritual, implica para nosotros comprender esta trascendentalidad del camino en una perspectiva del cosmogonismo o de la cosmogonía, entendiendo el cosmos como el origen de todo lo existente, igual que en las otras afirmaciones, pero fijándonos en ese elemento precisamente de lo gónico, profundamente anímico y profundamente humano. Es decir, lo gónico como una vibración energética, si ustedes lo quieren ver en una perspectiva cuántica, está bien que se miren en una perspectiva cuántica. Nosotros lo miramos en un elemento tanto cuántico como trascendental, comprendiendo precisamente lo gónico como la vibración espiritual o la vibración del alma y la posibilidad de caminar esas vibraciones en el mundo de la vida. Esto lo que implica para nosotros es que el escenario no puede ser solo el escenario de la existencia. Incluye el escenario de la existencia, así como incluye el escenario de la condición, así como incluye el escenario de la materia, pero el escenario para nosotros, y, y, y ahora les planteo, cuando digo para nosotros, por qué puede tener algún valor de ciencia, implica ese ejercicio de la vibración energética en la comprensión de las realidades, en la comprensión trascendental de lo que significa nuevamente estar en lo humano, nuevamente constituirse humano y desde esa posibilidad significativa de ser lo humano transformar el mundo. Entonces, implica este elemento, por eso digo, para las preguntas sobre cómo otorgarle pretensión de objetividad o cómo otorgarle pretensión de subjetividad a esto, implica para nosotros el poder evidenciar este mapa que aparece aquí, ¿no? Este mapa categorial tanto preconceptual como conceptual teórico, es decir, es el camino evolutivo del método en el que nosotros nos movemos, desde unas miradas preconceptuales de la vida y de la realidad, en una conciencia histórica y espiritual del mundo de la vida, que nos permite preconceptualizar y sentir las categorías epistémicas, pero también unas categorías epistémicas que hemos ido madurando hacia categorías teóricas y que por supuesto no vamos a cristalizar como categorías teóricas porque este es un ejercicio que no tiene final. Es decir, este es un ejercicio complejo que sabemos que apenas vamos caminando. Un ejercicio que implica para nosotros 20 años de recuperación. Estas categorías que aquí aparecen y eso tiene un valor fundamental de la conciencia histórica de lo que venimos realizando, del ejercicio cualitativo, de la investigación presente en la conciencia de 20 años de recuperación. Es decir, el poder decir con orgullo y con dignidad desde el trasegar con las comunidades indígenas, mire, finalmente después de 20 años, estas para nosotros son las categorías que en este momento pudiéramos afirmar tienen mayor sentido de comprensión sobre la realidad del psiquismo comprendida en las comunidades. Pero un ejercicio de 20 años que sabemos que es mucho más complejo, es decir, un ejercicio que implica en la perspectiva de la curación, pero también en la perspectiva del método, la comprensión para las comunidades indígenas, por ejemplo, Kogi y Muisca, de 9 generaciones hacia atrás, en el sentido de la mirada que hay que hacer para poder comprender, para poder conocer, para poder caminar, y que escuchábamos la semana pasada en los encuentros suramericanos de psicologías y pueblos indígenas, como para los 12 pueblos de la zona del 12 pueblos indígenas que subyacen debajo de lo que hoy es el DF, esa ciudad gigantesca que es el DF, la conciencia de los 12 pueblos, cómo implica para ellos y para sus tradiciones y para sus abuelos una mirada de voltearse a mirar, perdón, el ejercicio metódico hasta 20 generaciones, es decir, pues imagínense qué puede implicar 20 generaciones de horizonte fenomenológico, de horizonte comprensivo, de horizonte investigativo, 20 generaciones hacia atrás, ubicarse en el presente potencial y solo de esa manera poder voltearse a mirar hacia la vida. Algo que quisiera aclarar acá como un sentido importante, y es que este ejercicio de recuperación implica el poder decir para nosotros que no nos estamos inventando nada,
que esto no es una ficción fantasiosa de la subjetividad. La subjetividad nunca es una ficción fantasiosa. La subjetividad es la verdadera objetividad del conocimiento del mundo de la vida. Pero lo que quiero aquí plantear es que nosotros no estamos inventando nada. Es decir, aquí lo que está presente es una sabiduría del intuir epistémico de la cual tenemos 20 años de conciencia en este momento, pero que comprendemos se conecta por generaciones, muy presente en el mundo indígena. Por eso digo, puede que alguien acá dice o plantee, pues eso me cuesta afirmarlo, eso me cuesta considerarlo, pero estoy hablando de la realidad indígena. Es decir, estoy diciendo, yo no me estoy inventando la realidad indígena. He hecho 20 años de etnografía, hemos hecho 20 años de hermenéutica, hemos hecho 20 años de fenomenología, y lo que podemos recoger de esos 20 años que valoramos muchísimo es una sabiduría del intuir epistémico que tiene las siguientes características. Heyman, no sé, tú me dirás el tiempo, por favor. ¿Me escuchan? Sí, sí, Luis Eduardo, lo estaba Perfectamente, sí. escuchando. Sí, tenemos en este momento 10 minutos. Bueno, está bien, gracias. Implica entonces esta sabiduría del intuir epistémico, y esto lo estuve pensando mucho tiempo desde que recibí la invitación de Heyman. Entonces implica pues precisamente una comprensión de un pensar epistémico y de un sentir epistémico. Muchas personas cuando hablamos de estos temas inmediatamente lo refieren sobre la categoría importantísima de lo sentipensante en Fassborda, que evidentemente no es una categoría de Eduardo Galeano, y que la recoge Fassborda, y que Fassborda es muy sincero intelectualmente al decir que cuando la recoge no es de él, es decir, que él la recoge de su trabajo investigativo, participativo, precisamente con comunidades de pescadores en la costa, y que es un pescador de la costa el que le termina diciendo a Fassborda que es que resulta que nosotros no solo pensamos, sino que él cree y él siente que nosotros sentipensamos, porque también somos corazón. Y entonces, eh, algunas personas cuando planteamos este tema lo intentan relacionar con el elemento categorial fasbordiano de lo sentipensante, y nosotros digamos que podríamos estar de acuerdo como con la misma categoría de Patricio Guerrero sobre la cosmoexistencia. El asunto con los sentipensantes que tiene todavía unos límites, y los límites de los sentipensantes son los límites que le propone el mundo todavía antropocéntrico del existencialismo, que por supuesto tiene toda una bendición en el sentido de la comprensión histórica, de la hermenéutica crítica, de la transformación social, pero que sigue estando limitada en términos del conocimiento a unas facetas racionalistas, se dice sentipensantes, pero unas facetas sobre todo racionalistas de ese mundo del acontecer. Entonces, para nosotros esta sabiduría del intuir epistémico incluye, por supuesto, el pensar epistémico, una comprensión de la razón, y de la razón como una manera también bonita para acercarse al núcleo de lo que se denomina existencialmente esa manifestación del ser siendo, y que implica, por ejemplo, para investigadoras como Estela Quintar, muy cercana a Hugo Semmelman, la afirmación de enseñar a pensar pensándose. Entonces, nosotros, es decir, esto lo integramos, no estamos en discusión con esto. Por supuesto que parte del método es enseñar a pensar pensándose. El tema es que la realidad indígena nos ha invitado a considerar que además del pensar epistémico, hay un sentir epistémico que es real, y que, como dice el profesor Torres, no se trata de dejar el tema estético a la clase por allá perdida del profesor de arte en la universidad, sino que es comprender para Torres que lo estético no es una pequeña ventana que puede hacer abracción a la razón, sino que lo estético es un lugar también epistemológico del conocimiento, y por lo tanto una apuesta metódica profundísima para la búsqueda y para el encuentro en nuestras investigaciones. Implica para nosotros entonces la afirmación sobre un sentir epistémico. Así como existe la razón, existe la corrazón.
Es decir, o el corazón, si lo quieren ver en esta manifestación de lo amoroso y de lo corazonante, como lo llama Patricio Guerrero. Es decir, digamos, la corrazón o el corazón como una vibración sensible que también manifiesta maneras de conocer y maneras de estar en el mundo como un sentir de la epistemia. Y que implica, pues haciendo el juego de palabras con Estela Quintar, que implica enseñar a sentir sintiéndose. No solo un humano que es capaz de pensarse pensando, sino un ser humano que es capaz de conocerse y comprenderse sintiéndose. Y entonces una apuesta metodológica de enseñar a sentir, una realidad indígena que enseña a sentir como manera de conocimiento. Cuando el taita Víctor Hakanamijoy del Putumayo dice, es que yo no necesito pensar para conocer, sino que yo conozco cuando me tomo el remedio sagrado que viene de la planta sagrada, creo que está manifestando una sensibilidad diferente que no necesariamente está en relación con pensar para la comprensión del mundo. Es decir, la afirmación cartesiana, el asunto de Descartes sobre pienso, luego existo, completamente desnudado como una limitación frente a las potencias sensibles y pensantes del mundo indígena. Porque es que el ser humano no solo existe porque piensa, o no solo existe pensando. El ser humano empieza a existir con más profundidad y vitalidad cuando asume epistémicamente la posibilidad de sentir. Y eso implica entonces enseñar a sentir sintiéndose, y eso implica entonces un logos, ¿no? Una investigación en psicología, por ejemplo, en una perspectiva metódica de un logos que está en relación con lo mítico, que está en relación con las comprensiones primeras de las culturas tradicionales y ancestrales, y un logos mítico que manifiesta unas prácticas para la comprensión y para la transformación de la vida. Eso implica en un lenguaje de la Sierra Nevada y en un lenguaje de la cultura muisca, un ejercicio de pensar bonito con corazón dulce, una apuesta metódica de pensar bonito y de tener y de descubrir un corazón dulce. Este sería el potencial real de significado, para expresarlo en palabras hermenéuticas, que está implícito en la investigación ancestral indígena. Finalmente, como se decía en la definición, un camino del corazón hacia el amor universal, un camino de Puiki hacia Tichi en voz indígena. Implica una investigación que comprende, como dice acá, que para enseñar a pensar es necesaria una epistemología que enseñe a escuchar, que, 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 que tanta ausencia hoy tenemos de esto. Una epistemología y un método de la investigación no que se imponga en el dominio, sino que tenga la sensibilidad femenina de aprender a escuchar lo humano, de aprender a acercarse a la intimidad humana, como camino humano precisamente de ser gente. Este ser gente, subjetivamente en voz europea, es lo que tanto planteamos como subjetividad, y que nosotros lo movemos más en la expresión de la vida psíquica o en esta expresión tan indígena de ser gente. Un camino de ser gente en la conciencia histórica, por supuesto que hay un interés de la transformación social, y un camino de ser gente en la gran conciencia y en la gran profundidad espiritual del humano. Y me permito leer una expresión de Carlos Lenkersdorf, un lingüista que aprende lingüística ancestral caminando con los indígenas tojolabales en México, que dice lo siguiente, para que quede aquí una noción de la profundidad del método. Hay una voz interior, la escucha de uno mismo. El corazón es una instancia interior capaz de un cernir crítico que pasa al escuchador, una guía interna que orienta y dirige a quien sabe escuchar, exige capacidad de percibirlo, una práctica y ejercicio de escuchar al corazón. Un asunto que hoy difícilmente nosotros tenemos. Era más fácil negar el alma que decir que era muy difícil escucharla. Era mucho más fácil negar la existencia del alma, porque vivimos en un mundo, y precisamente esta otra frase de Lenkersdorf, la liberación es la del dominio del yo, pero hoy vivimos en un mundo bajo el dominio del yo, y solo así somos libres para los otros y lo otro que escuchamos. Nos hace entrar en el mundo del nosotros. ¿Qué dificultades tienen nuestros abuelos pijaos en el Tolima? Precisamente cuando lo que proponen en sus marchas y lo que proponen en sus trasnochos y en sus encuentros es que
más allá del mundo del yo, existe un mundo del nosotros que integra a todos los humanos y que integra al planeta mismo. Es una liberación desconocida en la sociedad dominante. Occidente lo tiene profundamente desconocido y olvidado. Nosotros los occidentalizados a la mala, a la fuerza, lo tenemos profundamente olvidado en la sociedad dominante y en el predominio de la libertad individual que busca solamente la libertad de los límites del yo. El manifiesto constitucional de los Estados Unidos, que le dice a sus ciudadanos, lo que importa es su vida, su felicidad y su libertad. Y mire hoy un manifiesto de este tipo de valores a dónde nos ha llevado en el sentido de la constitución del pueblo estadounidense como un pueblo bueno, sin entrar en estas honduras, pero un pueblo que es bastante imperialista con el resto de la humanidad. Una conciencia de lo corpóreo, entonces, como acceso a la conciencia. Y aquí me quiero centrar en su San Buenaventura, es decir, en esto que el profesor Heyman decía al comienzo, esta explicación de las realidades del mundo. Y mientras, pues, si ustedes desean observar, me permito leer aquí la expresión de San Buenaventura. En el mundo externo, dice San Buenaventura, encontramos un vestigio de Dios y el ojo de la carne, de la materia percibe este vestigio como una diversidad de objetos separados en el espacio y en el tiempo. Es decir, cuando nos ubicamos en estas miradas materialistas, naturalistas, en estas miradas de la carne, en estas miradas de la externalidad, pues precisamente de esa manera se comprende el mundo. En nosotros mismos, en nuestro propio psiquismo, especialmente en la triple actividad del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Un ojo mental que nos revela una imago de Dios, un ojo mental que nos sirve para alcanzar la filosofía, la cultura, la lógica y la dimensionalidad de la mente. Pero ese ojo de la carne no es capaz de leer toda la realidad. Él es muy bueno para leer la realidad de la materia, para leer la realidad de la conducta, así como el ojo de la razón es muy bueno filosóficamente para entrar y para comprender las realidades racionalistas, pero el ojo de la razón tampoco le alcanza para comprender la totalidad de lo que hay. Entonces dice San Buenaventura, y es el gran aporte de San Buenaventura, finalmente, la existencia de un ojo de la contemplación, iluminado por el lumen superius, descubrimos el mundo trascendente que existe más allá de los sentidos y la razón, la misma esencia divina. Y esta gráfica que evidencia aquí San Buenaventura como comprensión del humano y como comprensión de la totalidad, perdón, lo que implica es un ejercicio metodológico de los diversos niveles posibles. Es decir, una metodología del mundo de la carne, unas metodologías del mundo mental y la necesidad, si se quiere mirar más allá, porque repito, no es que no exista lo sagrado, no es que no exista lo que algunos llaman el mundo de lo invisible, que porque empíricamente no se puede medir, entonces se le otorgó no existencia. El asunto aquí, tal como lo dice San Buenaventura, es que este ojo de la contemplación exige una metódica de la contemplación para que aparezca lo que el ojo de la razón no ve y lo que el ojo de la carne no ve. No es que no exista, es que no estamos asumiendo la propuesta metodológica en el vigor y en el rigor que propone precisamente esta teoría de los ojos de conocimiento de San Buenaventura. Implica para nosotros un caminar de la tierra por los diversos territorios, es decir, aquí hay una empiria de la geografía, hay una empiria del territorio, hay una relación profunda y práctica con los contextos, con los mundos de la vida, tanto a nivel colombiano como a nivel suramericano, y esa empiria del mundo de la vida, pues la manifiesto aquí con algunas expresiones fotográficas de lugares, de lugares de conocimiento, de lugares de ancestralidad en nuestro territorio. Esto, Cristianía en Antioquia, territorio en Vera, este mayor que es de los últimos jaibanas del territorio en Vera, allí en Carmaturrúa, que extrañamente para, para poder ser jaibana, le tocó volverse además taita yajecero como un asunto de defender la cultura, el tema de caminar la tierra, de caminar la montaña como una experiencia de camino místico hacia el encuentro de lo profundo, esta sabedora como una abuela
de las más sagradas y de las más profundas en el territorio de Teyunque, en la Sierra Nevada de Santa Marta, eh, entrando por la zona del Vallenato. eh, Estos niños también en el mismo territorio, es decir, un ejercicio de estar en la vida, ¿no? De estar en las comunidades, de caminar con las comunidades para comprender este método de la trascendencia, este método de caminar la tierra, este territorio sagrado allá. Este es su territorio, es decir, esta manifestación desbordante y pletórica de magia que es el valle del río Magdalena, del río Yuma, el trabajo orfebre en este territorio de la Chamba en Tolima, donde siempre manifestamos acá, comprendimos el tema de estéticamente construir el alma desde la tierra, ¿no? Tal como la orfebrería y tal como el trabajo filosófico artesanal que se hace en este territorio de la Chamba. Es decir, esto nos permitió a nosotros comprender que es un alma además que implica trabajar el alma, construirse un alma en la existencia. Y el río Yuma, en la Chamba, los rituales allá en el territorio del profesor Heyman, en la zona de Nariño, en la zona de Pasto, las sabedoras de Jongobito, bueno, aquí está mal escrito, es Jongobito, precisamente el lugar de nacimiento del profesor Heyman. Hablo mucho del profesor porque somos compañeros de camino y compañeros de investigación en el Nodo Nacional de Psicología y Pueblos Indígenas. Precisamente el profesor Heyman nos permitía conocer esta abuela experta en la curación, y yo creo que esta es una abuela que cura con humildad, una abuela que cura con energía y una abuela que cura con humildad. Eh, los rituales en diferentes territorios, este territorio del Cauca también, este valle de la zona caucana, territorio del pueblo Nasa, del pueblo Misad, del pueblo Totoró, con el cual nos hemos sentado para conocer y para trascender con sus mayores. Y bueno, la universidad más importante colombiana de mucho reconocimiento suramericano en el tema indígena, la UAIN, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, y pues esta manifestación cosmogónica, no solo en la mirada, sino que decíamos hace unos días, la comprensión milenaria y cosmogónica de la vida que esta mujer lleva en el tejido de su sombrero. Paso rápidamente por acá para terminar con este planteamiento. Entonces, este caminar de tierra implica unos niveles de conciencia como método, implica unos niveles de complejidad como método, que uno puede mirar en términos de lo que los indígenas mexicanos de la toltequidad llamaron el arte de vivir a propósito. Implica para nosotros, recogiéndolo desde la experiencia muisca, desde la experiencia Kogi de la Sierra Nevada, implica estos 4 niveles de complejidad, el caminar la tierra como método. Un primer nivel, que es el caminar de la tierra como vida psíquica, y este sí que es un nivel complejo, es decir, un método que implica el proceso paralelo de la curación, la comprensión de la vida psíquica y la comprensión subjetiva de lo que se investiga en la realidad misma de lo tácito, de lo sombrío, de lo, si alguien lo quiere llamar, lo inconsciente, lo negado de lo que nosotros somos, pero implica una comprensión de lo que ha sido nuestra vida. Es decir, un método investigativo de caminar que implica a la vez un método curativo de volver a ser humano. Y esto no implica una pérdida de la objetividad. Recuerden que estamos en el mundo de lo cualitativo. Aquí la objetividad se entiende como la mayor ganancia posible de subjetividad. Un mundo de las potencias y necesidades, un mundo de los aprendizajes en la vida. Hemos nosotros encontrado que para caminar la tierra es necesario entrar en este caminar de la vida psíquica. Y implica estos otros niveles muy en la perspectiva epistemológica de lo intuitivo y de lo sensible. Un caminar experiencial, como caminar la vida para tomar conciencia. Un caminar vivencial que implica la emocionalidad de la experiencia
que transcurre en la conexión de sentido que hay con la tierra, que hay con las comunidades, que hay con los rituales. Es decir, un nivel de lo experiencial, pero mucho más complejo en la perspectiva de despertar sentidos de comprensión y que implica, por supuesto, porque esto también es ciencia, que implica, por supuesto, un caminar epistémico categorial, que lo que propone es precisamente que este camino del pensamiento bonito es un camino capaz de poner en palabras lo que se sabe. El primer concepto de ciencia para Occidente, Tetetos o de la ciencia. Sócrates manifestando. ¿Cuándo se tiene la ciencia de algo? Cuando se es capaz de poner en palabras. El mundo indígena manifestando sobre su conocimiento y su sabiduría. ¿Cuándo se tiene saber de algo? Cuando luego de la experiencia sensible y bonita, del corazón dulce, de la curación, de la vivencia, somos capaces de poner en palabras lo que se sabe. Por eso manifestamos nosotros que nuestras categorías son intuitivas, claro está, en el mundo de la vida, pero también empezamos a construir categorías teóricas. Empezamos a poner en palabras lo que es la realidad que se camina desde el mundo indígena. Esta frase de Wilber: ni el empirismo sensorial, ni la razón pura, ni la razón práctica, ni cualquier combinación posible entre ellas puede permitirnos acceder al dominio del espíritu. La única conclusión posible que queda entre las ruinas humeantes que dejó Kant es que toda metafísica futura, recuerden que se había planteado que para Erich Fromm y para el profesor Semmelmann, el problema es que el hombre se desconectó de su metafísica profunda. O sea, esto los abuelos lo manifiestan, los abuelos del Baupés, los abuelos del Tolima, los abuelos del Cauca, los abuelos de aquí Muiscas, de la zona cundiboyacense, ellos lo plantean en la expresión: el hombre se quedó sin mito, el ser humano se desvió del mito, no tiene conexión con lo profundo. De toda metafísica futura y de toda auténtica espiritualidad debe proporcionarnos evidencias experienciales directas. Y eso significa que a la experiencia sensorial y su empirismo científico y pragmático, que lo honramos y lo necesitamos, y a la experiencia mental y su racionalismo, que la honramos y la necesitamos, debemos agregar la experiencia espiritual y su misticismo, que la honramos y la necesitamos, práctica espiritual y sus datos experienciales. Y finalmente, pues dejo este pantallazo eh, como último, en el sentido de lo que implica nuestra apuesta de camino metodológico, es decir, un estar en la realidad con perspectiva intuitiva, una vivencia del mundo psíquico, una experiencia y vivencia que permiten constituir narrativas de las realidades indígenas, narrativas no solo en perspectiva sustancial, natural, narrativas no solo en perspectiva de acontecimiento, en perspectiva existencial, sino narrativas también de la naturaleza almífica y espiritual humana. Y unas narrativas que son susceptibles, como intuir epistemológico, de ir generando categorizaciones que cuando maduran en el proceso fenomenológico empiezan a constituir teorizaciones. Y teorizaciones que no se cristalizan, teorizaciones que la experiencia misma de la realidad indígena vuelve a poner sobre la realidad para que empiece todo el ejercicio de la vivencia, de la intuición, de la narrativa y de la categorización, pero cada vez con una hondura mucho más evidente, ¿no? ¿Hacia dónde dirige esa hondura? Hacia la realidad, ¿no? O hacia lo real. Aquí no es lo real entendido psicoanalíticamente. eh, es la comprensión de que eh, el principio de realidad, y así lo proponen las comunidades indígenas, el principio de realidad es el espíritu. Esta realidad que vivimos es una ficción que compartimos, pero el principio de realidad para las comunidades indígenas es realmente el espíritu. Y entonces un método de caminar la tierra que permite construir y encontrar conocimiento precisamente en esa hondura de lo espiritual. Bueno, entonces hasta aquí dejo.